Continuamos con nuestras reflexiones sobre la Familiaris Consortio. El Papa, en la sección 12 de la Carta Apostólica Familiaris Consortio de 1981, continúa su exposición sobre la importancia del matrimonio y del amor humano en la relación de Dios y la humanidad. Incluso llega a decir la comunión de amor entre Dios y los hombres, contenido fundamental de la revelación y de la experiencia de fe de Israel, encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal que se establece entre el hombre y la mujer. En otras palabras, cuando Dios ha querido comparar su comunión de amor, su historia de amor por la humanidad y en particular por el pueblo de Israel, lo ha comparado a un matrimonio. La palabra central de la revelación es: Dios ama a su pueblo. Ese es el contenido fundamental de la revelación, el amor. Y ese Dios ama a su pueblo se refleja en el amor que un hombre tiene por su esposa, en el amor conyugal. Por eso, su vínculo de amor entre un hombre y una mujer se convierte en imagen y símbolo de la alianza que une a Dios con su pueblo. El mismo pecado que puede atentar contra el pacto conyugal se convierte en imagen de la infidelidad del pueblo hacia Dios, porque la idolatría es una prostitución. Así que Dios espera que los hombres, la humanidad, sean fieles a su amor. Pero ese amor, cuando el hombre abandona a Dios, es comparado con una mujer que le es infiel a su marido. Por eso la idolatría del pueblo de Israel, que ha abandonado al verdadero Dios, es llamada prostitución. La infidelidad es adulterio. La desobediencia a la ley es abandono del amor esponsal del Señor. Sin embargo, esa infidelidad del pueblo de Israel, de la esposa, fíjense que Israel siempre es femenina, no destruye la fidelidad eterna del Señor y del amor siempre fiel de Dios por su pueblo. Hermoso mensaje de la revelación divina judeo-cristiana. Aunque el hombre, aunque Israel, aunque los cristianos seamos infieles al amor que le debemos a Dios, Dios permanecerá siempre fiel a su amor por nosotros. Y esa comparación, ese símbolo, esa imagen llega a su culmen con Jesucristo, esposo de la Iglesia. La comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento definitivo en Cristo Jesús, el esposo que ama y se da como Salvador de la humanidad, uniéndola así como su cuerpo. Así que la encarnación es la expresión de ese amor de Dios por la humanidad. Se hace una sola carne con la humanidad. Así Jesús revela la verdad original del matrimonio, la verdad del principio. Y liberando al hombre de la dureza de corazón, le hace capaz de realizarla plenamente. Por eso cuando los fariseos le preguntan a Jesús si que Dios había autorizado a través de Moisés el divorcio entre los judíos, Jesús dice, por la dureza de su corazón. Moisés les dio ese permiso, pero Dios, mi Padre, nunca se ha divorciado de Israel. Y yo vengo a restablecer esa indisolubilidad que es característica del amor matrimonial cuando Dios lo instituyó al crear al hombre y a la mujer. Esa es la verdad del principio que Jesús viene a restablecer.
el don de amor que el Verbo de Dios hace a la humanidad, asumiendo la naturaleza humana, y en el sacrificio que Jesús hace de sí mismo en la cruz por la esposa, la Iglesia, se revela enteramente el designio que Dios ha impreso en la humanidad del hombre y de la mujer desde la creación. El matrimonio de los que están bautizados se convierte en el símbolo real de la nueva y eterna alianza, sellada con la sangre de Cristo. Así que Jesucristo establece en su propia encarnación la razón de ser de la indisolubilidad del matrimonio. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos ama también a nosotros. Tremendo mensaje. Se parece, y algunos acusan a la Iglesia de ser insensible al defender la indisolubilidad matrimonial. Y sin embargo, Jesucristo nos dice que esa indisolubilidad es un regalo, es parte de la expresión más perfecta y madura del amor de Dios por la humanidad. Porque el amor de Dios es indisoluble, es indestructible, no importa los pecados de los seres humanos. El Espíritu Santo que trae Jesucristo hará posible, hará capaz al hombre de hacerse una sola carne, hombre y mujer, esposo y esposa. El amor conyugal alcanza de este modo, gracias a la encarnación de Cristo, la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona sobre la cruz. ¿Qué magisterio, qué enseñanza más profunda, más extraordinaria nos está ofreciendo San Juan Pablo II? La caridad conyugal, que es el amor propio de los esposos, es una participación en la misma caridad de Cristo cuando Él se dona en la cruz. Por eso, un antiguo escritor cristiano, Tertuliano, dice el Papa, ha expresado acertadamente la grandeza y belleza de esta vida conyugal en Cristo. Y cita a Tertuliano: ¿cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece y que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? ¿Qué yugo el de dos fieles unidos en una misma esperanza, en un mismo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre? Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el espíritu. La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la palabra de Dios, ha enseñado solemnemente y enseña que el matrimonio de los bautizados es uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza. Así que, que es un sacramento, es un signo, es una señal que realiza lo que dice. Y así, el sacramento del matrimonio es un signo, una señal del amor de Cristo por la Iglesia. En virtud de la sacramentalidad, dice San Juan Pablo II, de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Así que la recíproca pertenencia de los esposos el uno al otro, fíjense lo que dicen los esposos cuando se casan: yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti.
Y la esposa le responde, y yo me entrego a ti. Eso, dice el Santo Padre Juan Pablo II, es una representación real de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Y continúa el Papa en esta teología, en esta cristología del sacramento matrimonial. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. Así que los esposos cristianos son recuerdo permanente para la Iglesia de lo que aconteció en la cruz. De este acontecimiento de salvación, el matrimonio es memorial, actualización y profecía. Esas tres dimensiones. Actualización se refiere al pasado. Ese amor que Cristo tiene por la Iglesia se hace presente en el sacramento del matrimonio. Es actualización, así que es recuerdo del amor de Cristo, actualización, presente y profecía. Es anticipo de esa unión definitiva que se va a sellar en el cielo entre cada alma, cada miembro de la Iglesia y su cabeza que es Cristo. Y continúa el Papa, en cuanto memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de recordar las obras grandes de Dios, dar testimonio de ellas ante los hijos. Así que los esposos están llamados a testimoniar ante los hijos cuán bueno es Dios, recordando las obras grandes de Dios, entre ellos y ante los hijos. Como actualización, el sacramento les da la gracia y el deber de poner por obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las exigencias de un amor que perdona, que redime. Así que es hacer actual, hacer real, hacer eficaz ese amor que perdona, que se compadece, que da una nueva oportunidad. Como profecía o señal hacia el futuro, el matrimonio, el sacramento, les da la gracia y el deber de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo. Sigue esas tres dimensiones: recuerdo del pasado, actualización de esa obra maravillosa de Dios y finalmente profecía, anticipo de la unión absoluta, total de la comunión de los santos. Al igual que cada uno de los 7 sacramentos, continúa San Juan Pablo II, el matrimonio es también un símbolo real del acontecimiento de la salvación. Así que es un signo, una señal eficaz de esa salvación, de ese acontecimiento. Y dice, los esposos participan en cuanto esposos, los dos como pareja, hasta tal punto que el efecto primario e inmediato del matrimonio no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano, una comunión en dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de alianza. El contenido de la participación en la vida de Cristo es específico. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: cuerpo, instinto, sentimiento, afecto, espíritu y voluntad. Así que participar en la vida de Cristo hace visible a través del matrimonio esa unión indestructible que el Hijo de Dios ha hecho con la humanidad al hacerse hombre. Y todos los elementos de nuestra corporeidad, el instinto, el sentimiento, la afectividad, la voluntad, se
están en juego, por así decir, en el sacramento del matrimonio y unen a esa pareja en las disposiciones del mismo Cristo. El sacramento mira a una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne conduce a no hacer más que un solo corazón y una sola alma. Y ese sacramento, ese matrimonio y esa señal exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. En una palabra, las características normales de todo amor conyugal natural son elevadas, se les asigna un nuevo significado que no solamente las purifica y consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. La caridad esponsal, que es el amor que Cristo tiene por su esposa, la Iglesia. Así que en estos 3 párrafos, el santo Juan Pablo II, al exponer la indisolubilidad del matrimonio cristiano, fundamentada en la encarnación misma del Verbo. Así que aquí estamos hablando de algo sumamente profundo. La gente se despacha rápidamente esa enseñanza de Jesús de que el matrimonio cristiano es indisoluble, porque Él en su propia realidad, Dios unido al hombre para siempre, indestructiblemente. Lo que Dios ha unido en la encarnación, el hombre y el pecado del hombre no lo podrán destruir. La encarnación, ese amor de Dios por la humanidad, haciéndose uno con el hombre. Eso es lo que deben expresar los esposos entre sí, que se hacen uno, no solamente en la unión física carnal, sino se hacen un solo corazón y una sola alma. Recientemente leía una reflexión de un sacerdote viejito, el Padre Perfecto Pérez, que decía que el matrimonio no es una competencia, el matrimonio es una coordinación, es como un equipo. Los dos tienen que trabajar, no es que tú pierdes y yo gano, sino que si tú pierdes yo pierdo, si tú ganas yo gano. Es una participación en el bien del otro. Y los que están peleándose entre sí no pueden hacer un buen equipo. Los del equipo todos luchan por el bien del equipo. Y el equipo es el matrimonio. Y cuando hay hijos, la familia. Así que hay complementariedad, no competencia entre los esposos. Ahí está ese un solo corazón y una sola alma. Pero el Papa, además de hablar del sacramento y lo que significa el amor entre los esposos, signos del amor de Cristo por la Iglesia y por lo tanto por la humanidad, pasa a hablar sobre los hijos y los describe como don preciosísimo del matrimonio. Sección 14 de la Familiaris Consortio. Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran la coronación de la unión nupcial, del matrimonio como tal. Así que la unión de los esposos está orientada, ordenada a la procreación y educación de la prole. Muy, muy importante. Los hijos son una dimensión íntimamente, lógicamente, ordenadamente relacionados con el ser papás, ser esposos.
los lleva a ser papás. En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don. No hay mayor amor que dar la vida por un amigo, dice Jesús en la última cena. El amor es esencialmente un don. Y el amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco conocimiento que les hace una sola carne, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. Así que ese mutuo don hace posible, hace capaz a dos personas de procrear, de ayudar a Dios a crear una nueva persona. De este modo, los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Así que los hijos expresan en su propia constitución, son hijos de su padre y de su madre. Esa unión entre esos dos esposos. Ellos son, por así decir, la expresión de esa indisolubilidad, porque aunque se divorcian los papás, los hijos siguen siendo 50% de uno y 50% de otro, y todos son el hijo de fulano y el hijo de fulana. No son la mitad el hijo del esposo y la mitad hijo de la esposa. Así que tremendo esto que está diciendo el Papa San Juan Pablo II. Además de darse entre sí, al procrear un hijo, ese hijo es reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal, síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Al hacerse padres, dice San Juan Pablo II, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, ya que de Dios proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Así que los padres reciben una participación de la autoridad paterna de Dios. Ellos tienen una autoridad delegada. Y los papás tienen que ser signos visibles del mismo amor de Dios por sus hijos. Qué importante, qué trascendente, qué vocación más evangelizadora, más santificante, más extraordinaria. Incluso cuando la procreación no sea posible, porque alguno de los esposos es estéril, no por esto pierde su valor la vida conyugal. La esterilidad física puede dar ocasión a los esposos para otros servicios importantes a la vida de las personas humanas. Por ejemplo, pueden adoptar. Y también pueden ser educadores, ayudar a otras familias, a los niños pobres o minusválidos. Así que el Papa está diciendo que incluso una pareja que no puede procrear siempre puede prestar ese servicio a la vida humana, adoptando, educando, ayudando a otras familias, sobre todo a los niños pobres o minusválidos. Así que fíjense qué profundidad más extraordinaria, qué trascendencia más espectacular, más notable, más extraordinaria tiene esa dimensión de ser esposos y de ser padres. El Papa, en la sección 15 de la Familiaris Consortio, dice: en el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales, cónyuges, padre-madre, filiación y fraternidad. Ahí están las relaciones entre los esposos, padres e hijos,
hijos y padres, y los hermanos en fraternidad. Toda persona humana, así, mediante el matrimonio, es introducida en la familia humana y también en la familia de Dios, que es la Iglesia. El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. Así que el Papa está diciendo que la familia es una comunión de personas. La persona humana no solamente es engendrada, eso es un aspecto, diríamos, fundamentalmente biológico, sino que por la educación, lo que llamamos la paternidad y la maternidad espiritual. Educar es que se hace plenamente madura esa persona humana. Así que nace un ser humano, que es una persona, pero se va constituyendo como persona gracias a la educación, a la crianza que le dan los padres. Pero también, gracias a esos padres, pasan a ser miembros de la familia de Dios, cuando los padres traen a esos hijos al bautismo. La familia humana, dice el Papa, disgregada por el pecado, queda reconstituida en su unidad por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo. Así que la humanidad, con esas discordias, divisiones y peleas entre los hombres, queda reconstituida en su unidad, vuelta otra vez a llamar, a ser signo de unión, por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo. El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia salvadora de este acontecimiento, constituye el lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. Así que los hijos le dan la oportunidad a los padres de hacer que la Iglesia crezca, y la Iglesia doméstica, por así decir, es la célula principal de la misma Iglesia. Dice el Papa, el mandato de crecer y multiplicarse, dado al principio al hombre y a la mujer, alcanza de este modo su verdad y realización plena. Así, crecer, multiplicarse, crecer. Se nos dice que Jesús bajó con José y María y crecía en sabiduría y capacidad humana y espiritual. Así que ese crecimiento, no solamente de la Iglesia, sino de la persona. La familia inserta a esa personita humana que es el hijo en la gran familia de la Iglesia. Continúa el Papa San Juan Pablo II diciendo, la Iglesia encuentra así en la familia, nacida del sacramento del matrimonio, su cuna y el lugar donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas y éstas a su vez en la Iglesia. Así que, gracias a las generaciones humanas, la Iglesia participa de esa fraternidad universal que nos hace a todos hermanos. Tremendo, estos son textos de luz, verdaderamente. San Juan Pablo II es un místico de la sexualidad humana llevada a ser signo del amor de Dios, que es, al fin y al cabo, ese amor de Dios es la esencia, el corazón de la revelación divina. Dios ama al hombre. Y una expresión de ese Dios ama al hombre es los esposos se aman y son padres amorosos. Signos, señales que desgraciadamente en nuestra sociedad
van palideciendo, se van perdiendo. Cuando los esposos se pelean, cuando los padres desatienden a los hijos, se está vulnerando un canal esencial por los cuales los seres humanos podemos experimentar el amor de Dios. Entonces, esas fracturas que sufren las familias son unas fracturas en nuestra relación con Dios. Hacen más difícil ese creer en Dios, en el Dios amor. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos por el cual se determinó por las estadísticas que la mayor parte de los ateos eran varones y que la mayor parte de esos varones había tenido problemas con su padre. Tenían un problema con la figura paterna. Desgraciadamente en nuestra sociedad la figura paterna está en una crisis espeluznante. Y si bien es cierto que las madres son indispensables en la forja de un hogar, también son indispensables en el plan de Dios los padres, los varones. El Papa termina esta segunda sección o parte de la carta apostólica haciendo una comparación entre el matrimonio y la virginidad. Y dice el Papa, San Juan Pablo II, la virginidad y el celibato por el reino de Dios no solo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. Hay algunas personas que pueden decir, pues la Iglesia valora tanto la virginidad que desprecia el matrimonio, como si fuese algo sucio. Pues dice el Papa, todo lo contrario. La virginidad y el celibato no solamente no contradicen la dignidad, la grandeza, el valor sacramental, de signo del amor de Dios, de lo que es el sacramento del matrimonio, sino que presuponen ese amor fundamental, matrimonial, esponsal, conyugal, y lo confirman. Dice el Papa, el matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, y eso es lo que vemos en el protestantismo, al permitir el divorcio, tampoco puede existir la virginidad consagrada, y eso es lo que vemos. Ellos no tienen monjas ni pastores célibes. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Y cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. Si la sexualidad humana no fuese algo bueno, la renuncia que hace el célibe o el virgen no tendría valor, sería, ay, qué bueno que renuncias a algo malo. Eso es lo que está diciendo el Papa. Así que si no se estima el matrimonio como sacramento, tampoco se va a estimar la virginidad consagrada. Y si la sexualidad no es vista como un gran don y bendición que Dios da, el renunciar a ella, el decir yo amo a Dios y no necesito el amor de un ser humano, la virginidad consagrada, también perdería su valor. Estas son palabras luminosas de este Papa Santo, San Juan Pablo II. Dice acertadamente San Juan Crisóstomo, comenta el Papa, quien condena el matrimonio priva también la virginidad de su gloria. Quien lo alaba al matrimonio hace la virginidad más admirable y luminosa. Lo que aparece un bien solamente en comparación con un mal no es un gran bien, pero lo que es mejor aún más que bienes, por todos considerados tales, es ciertamente un bien en grado superfluo. Así que el matrimonio no es un mal que se evita cuando uno no se casa y se consagra a Dios, sino que confirma la bondad del matrimonio y de la unión conyugal. Continúa San Juan Pablo II. En la virginidad el hombre está a la espera
incluso en su cuerpo, de las bodas escatológicas finales, definitivas, plenas. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Esa boda de Cristo con la iglesia, dándose totalmente a la iglesia, con la esperanza de que Cristo se dé a la iglesia en la plena verdad de la vida eterna. Así que lo que llamamos la comunión de los santos es, al fin y al cabo, la unión que hay entre Dios y las almas. Y esa unión es prefigurada, por así decir, por la virginidad, anticipando. Es como el virgen, el célibe dice: yo creo que con el amor de Dios yo me basto. Yo no soy menos por no amar a otro ser humano. La Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, no eran personas disminuidas, mutiladas, inmaduras porque no se habían casado. Jesucristo tampoco se casa. Y es el que eleva, purifica, santifica, dignifica, sacramentaliza el matrimonio natural. La persona virgen anticipa en su carne el mundo nuevo de la resurrección futura. Sabemos, ¿verdad?, que en Mateo 22:30 Jesús dice: los del cielo, los que resuciten, serán como ángeles, no se casarán. ¿Se recuerdan que los saduceos querían burlarse de la convicción, de la fe en la resurrección, con el caso de la esposa, de la mujer que se casó con un hermano y ese murió y se casó con el otro hermano y ese se murió, se casó con 7 hermanos y le preguntan ellos a Jesús: en esa resurrección que tú predicas, esta mujer va a tener 7 machos, 7 maridos. Y Jesús les dice: ustedes no entienden. Mateo 22:30. En el reino de los cielos serán como ángeles los seres humanos. No como ángeles porque no vamos a tener cuerpo, vamos a tener cuerpos resucitados, pero seremos como los ángeles que no se casan, pero sí están unidos íntimamente, estrechamente a Dios. Continúa el Papa: en virtud de este testimonio, la virginidad mantiene viva en la Iglesia la conciencia del misterio del matrimonio y lo defiende de ser reducido y empobrecido a un mero remedio de concupiscencia. Es decir, que la grandeza de la señal, del signo del sacramento del matrimonio es que anuncia la unión que Dios quiere tener con cada una de las almas en esa donación mutua. Y fíjense que el proceso místico que nos describen los santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, es precisamente, culmina en ¿qué? En la unión mística. El don último, final del proceso de la mística es la unión definitiva, indestructible entre esa alma y Dios. Haciendo libre de modo especial el corazón del hombre, hasta encenderlo mayormente de caridad hacia Dios y hacia todos los hombres, la virginidad testimonia que el reino de Dios y su justicia son la perla preciosa que se debe preferir a cualquier otro valor, aunque sea grande. Es más, hay que buscarlo como el único valor definitivo. La Iglesia, durante toda su historia, ha defendido siempre la superioridad de este carisma frente al del matrimonio, por razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. Este punto, el presente pontífice lo rebate, dice que eso ha sido superado. Pero aquí tenemos a un santo, un papa santo, que lo único que hace es reiterar y defender la superioridad de ese carisma, el carisma de la virginidad, frente al del matrimonio. ¿Por qué? Dice el Papa, y aquí lo explica: por el vínculo singular que tiene con el reino de Dios.
Es decir, en el reino de los cielos, en la comunión de los santos, no hay matrimonio. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, porque en el cielo se amarán los esposos más que aquí en la tierra con el sacramento del matrimonio. Porque aquí se pueden hacer una sola carne en algunas ocasiones, en su intimidad, pero en el cielo los santos están más unidos, más profundamente unidos entre sí que lo que pueden estar dos esposos aquí en la tierra. Así que los esposos aquí, David Romeu, por ejemplo, y Norma Jean Colbert, se amarán cuando lleguen al cielo como santos más y perfectamente e indestructiblemente que lo que se aman aquí en la tierra como esposos cristianos casados en sacramentos por un sacerdote vecino de ellos. Así que este punto muy importante, muy interesante, que vuelvo y repito en esa carta sobre el amor conyugal que ha escrito el Papa Francisco, se aleja y dice que no, que el matrimonio y la virginidad son igualmente estimados por la Iglesia y no es uno superior al otro. Aquí este Papa está dando los fundamentos teológicos de esa superioridad, que no es una superioridad de desprecio, por eso ha citado a San Juan Crisóstomo antes, sino que Jesucristo no estaba despreciando el matrimonio de sus propios padres al ser célibe, sino que lo estaba confirmando y elevando al amor de Dios por cada alma, que es un amor no carnal, es un amor espiritual, porque la paternidad de Dios no es sexual, es espiritual. Aún habiendo renunciado, continúa el Papa, a la fecundidad física, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos, cooperando a la realización de la familia según el designio de Dios. Así que aquí el Papa esto lo desarrolló sobre todo en su magnífico libro, Amor y Responsabilidad, escrito por el entonces Karol Wojtyła para orientar a los jóvenes universitarios en su discernimiento vocacional. Él dice, Dios es Padre, y el alma que quiera parecerse más a Dios tendrá que ser padre o madre, porque Dios es padre o madre, pero Dios es padre o madre en sentido espiritual, no carnal o sexual. Y por lo tanto, dice el Papa en aquel momento, Karol Wojtyła, todo hombre o mujer que quiera llegar a la madurez espiritual debe llegar a ser padre o madre espiritual. Esto es lo que está aquí exponiendo el Papa. Es decir, que el celibato y la virginidad consagrada, pensemos en Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué la llamamos madre si ella no engendró biológicamente a ningún hijo? Bueno, ella es madre espiritual, como la Virgen es madre real y espiritual de todos nosotros, sin habernos tenido en su seno biológico, en su vientre. Así que la fecundidad, habiendo renunciado los célibes o los vírgenes a la fecundidad física, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos. Y por eso Madre Teresa tiene tantas hijas e hijos. Y por eso llamamos a los sacerdotes padres. No son padres en un sentido simbólico meramente, sino en un sentido real, porque nos engendran por el sacramento del bautismo y nos nutren en la vida espiritual. Y la paternidad espiritual y la maternidad espiritual es criar, educar, transmitir valores espirituales. Continúa San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. La pueden ustedes conseguir en vatican.org.
Bájenla, lean Cartas Apostólicas de Juan Pablo II y ahí está Familiaris Consorcio. Si no, la pueden comprar en las Paulinas. Los esposos cristianos tienen el derecho de esperar de las personas vírgenes el buen ejemplo y el testimonio de la fidelidad a su vocación hasta la muerte. Así que los vírgenes ayudan y apoyan a los esposos a ser fieles, siendo los vírgenes y los célibes también fieles a su vocación. Así como para los esposos la fidelidad se hace a veces difícil y exige sacrificio, mortificación y renuncia de sí, así también puede ocurrir a las personas vírgenes, que ser fieles a su no casarse y querer dedicar su corazón entero al amor de Dios y al amor de los prójimos, que no tienen que ser ni mi esposa ni mis hijos, es también a veces difícil y exige sacrificio. La fidelidad de las personas vírgenes ante las pruebas debe edificar, ayudar, apoyar la fidelidad de los casados. ¡Qué preciosa! Así que, finalmente, concluye el Papa este segundo capítulo de la Familiaris Consorcio. Estas reflexiones sobre la virginidad pueden iluminar y ayudar a aquellos que por motivos independientes de su voluntad no han podido casarse y han aceptado posteriormente su situación en espíritu de servicio. En otras palabras, el Papa dice, también los solteros no tienen que ser todos catalogados como solterones, personas que no tuvieron suerte de poder casarse, sino que pueden, como dice aquí, aceptar posteriormente su situación en espíritu de servicio. Pues no me casé para cuidar de mis ancianos padres, no me casé para ser maestro, maestra durante toda mi vida y engendrar y criar mis discípulos que son mis hijos espirituales. Así que la soltería aquí también tiene un espacio, tiene una misión, participa en el plan divino. Pues hermanos, aunque no se ha acabado la hora, pero ya es tarde, así que vamos a terminar nuestra reflexión de hoy, en la cual hemos compartido joyas de la cristología del matrimonio, de la eclesiología del matrimonio, y hemos visto en el plan de Dios que siempre ama a los seres humanos, cómo ese amor entre un hombre y una mujer puede ser signo, símbolo, evocación del mismo amor que Dios tiene por la humanidad. Y aunque puedan ser infieles los esposos, Dios siempre permanecerá en su fidelidad de amor indestructible, manifestado en la encarnación del Verbo por la humanidad. Él ha querido que su único Hijo se haga hombre para siempre y por siempre. Así que, ¿cómo no agradecer a Dios? El Evangelio del matrimonio, el Evangelio de la encarnación, el Evangelio, la buena noticia de la sacramentalidad del matrimonio, en esos dos aspectos que lo hacen maduro. El amor de los esposos, como Cristo ama a su esposa, la Iglesia, y el amor de los padres por hijos, como Dios es Padre y Creador y Salvador de la humanidad. Pues nada, hermanos, mañana la misa la tendremos a las 7:30 de la mañana, mañana sábado. Dios los bendiga, la Virgen los guarde y la Sagrada Familia los proteja.